Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para hablar de la película Final Destination Bloodlines, dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein y protagonizada por Caitlin Santajuana. Voy a ir directo al grano. Para mí, Destino Final Lazos de Sangre no es ni de cerca la mejor película de la saga. No sé si esta percepción es consecuencia de haber visto toda la saga tan recientemente, pero les aseguro que encontré algunos defectos que en mi opinión son imperdonables. Pero no nos adelantemos, porque evidentemente estamos hablando de una película con elementos positivos evidenciables, y el primero de ellos que me gustaría destacar sin lugar a duda es que la premisa de esta secuela se siente refrescante dentro de su saga. Por un lado, porque como bien dice su título, en esta oportunidad la muerte viene por una familia completa. Y dentro de la narrativa central se tocan temas como la herencia, la conexión entre padres e hijos y así sucesivamente. Pero por otro lado, también tenemos el hecho de que a la protagonista principal ahora la persigue una pesadilla y no una premonición como ocurría en varias otras entregas. Por consiguiente, no tengo ningún problema en reconocer de que al menos la primera mitad de esta película es bastante eficiente en proponer un nuevo misterio y de paso atar esta película a las demás entregas dentro de la saga. Además, dicho sea de paso, creo que la idea de que ahora una pesadilla persiga a nuestra protagonista tiene bastante sentido, porque creo que todos nosotros nos hemos enfrentado a algún sueño o alguna pesadilla que está ubicada en otra época y que pareciera pertenecer a otra persona que no somos nosotros. Entonces, repito, dentro de la lógica creo que está bastante bien. Y hablando de la pesadilla, el segundo punto positivo que me gustaría destacar es que el accidente inicial de la película no decepciona en lo absoluto. Todo lo que tiene que ver con esos primeros 20 minutos me encantó. No solo porque el accidente per se es bastante terrorífico y único, sino además porque está ubicado en otra época. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ambientación, los vestuarios, los vehículos, incluso las canciones que se escuchan, te inyecta de una energía estupenda. Además, como añadido a lo efectivo de esta secuencia, creo que vale la pena también destacar la actuación de Brec Bassinger como Iris Hoven, como la protagonista, vamos a decir, de este accidente inicial, porque creo que incluso ella termina teniendo un poco más de presencia y carisma que la protagonista real en el presente. Así que repito, todo lo que tiene que ver con esos primeros 20 minutos, a mí genuinamente me fascinó. Y antes de que se me olvide, todo el elenco en general es bastante competente, pero Richard Harmon simplemente se roba todas sus escenas. Cada vez que él está en pantalla le inyecta un carisma a la historia que es simplemente irresistible. Y hablando del accidente inicial, el tercer punto positivo que me gustaría destacar, sin lugar a dudas igualmente, es que las muertes de esta película siguen siendo extremadamente explícitas. Si ustedes son espectadores que están buscando postales gore extremadamente memorables, esta secuela definitivamente no los va a decepcionar. Y creo que esto en parte es consecuencia de la dirección de Zach Lipovsky y Adam Stein, quienes comprenden perfectamente la saga en la que se están adentrando, presentando secuencias bien dirigidas, con buena dirección de actores y también con un sentido del humor negro bastante disfrutable. Y creo, precisamente, que el sentido del humor de esta película, aunque esté a cuentagotas y aunque sea bastante negro, es de lo que más termina funcionando dentro de la experiencia, porque aligera la tensión y también denota que la película es lo suficientemente autoconsciente como para burlarse de sí misma. Y dicho sea de paso, ya que estábamos hablando de las muertes, no se preocupen por el marketing, porque los trailers tienen secuencias falsas. Son trailers que engañan al espectador para que piensen de una forma y luego la película sorprenda. Y eso realmente me pareció estupendo. Y por último, pero no menos importante, el cuarto punto positivo que me gustaría destacar es que la aparición de Tony Todd en esta película resulta completamente conmovedora.
Por un lado, porque evidentemente afecta ver al actor tan demacrado en la escena que sale, pero por otro lado, y aún más importante, porque la película encuentra una forma natural y cohesiva de despedir a su personaje, cosa que me pareció realmente magistral. Porque al final del día estamos hablando de un personaje icónico, estamos hablando de un personaje del legado de esta saga. Entonces, que hayan encontrado una forma de atarlo a los personajes principales de esta película, pero también de despedirlo como corresponde, a mí me parece realmente una sorpresa, me parece realmente un milagro dentro de los blockbusters hollywoodenses. Y lo mejor de todo es que, según estuve leyendo, hay varias frases que dice el personaje que realmente salieron del propio actor, lo que hace que toda la escena sea el triple de conmovedora. En otras palabras, así se despide un actor y un personaje de su saga. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, tenemos que adentrarnos a los puntos negativos y o cuestionables del visionado, porque les adelanto, aunque no sean muchos, en mí pesaron al 100%. En primer lugar, y como pecado principal, el 90% de las muertes de esta película se ven extremadamente digitales. En otras palabras, es una secuela que recae demasiado en los efectos por computadora. Lo que provocó, lamentablemente, que por muy sangrientas que sean las muertes, yo no pudiera disfrutarlas al 100%, porque estamos hablando de una saga que en el pasado optaba por lo práctico, que en el pasado se sentía tangible, y aquí, como ya dije, el 90% de las muertes no se sienten así. Por consiguiente, ya solo con este punto, siento que esta película queda por detrás de otras entregas de la saga. Porque el mayor atractivo de estas películas son las muertes. Uno por supuesto puede esperar una buena historia, buenos personajes y todo lo que uno quiera, pero las muertes son el atractivo. Y si ese atractivo se ve manchado por este aspecto digital tan notorio, para mí es prácticamente imposible no demeritar esta película. Además, no sé si habré sido solo yo, pero en general las muertes de esta película también me parecieron un poquitito redundantes, porque casi todas tienen que ver con algún objeto aplastando a algún personaje, entonces no sentí que hubiera tanta creatividad como en otras entregas igualmente. Entonces, repito, como mencioné hace varios minutos atrás, las muertes siguen siendo explícitas, siguen siendo sangrientas, siguen siendo chocantes y todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, que recaigan tanto en el CGI, a mí simplemente me sacó de la experiencia y ya solo por eso yo no puedo simplemente abrazar esta secuela. Y así como el 90% de las muertes se sienten falsas, el 90% de los personajes son extremadamente intrascendentes. La gran mayoría son personajes blandos, planos, de una sola nota o que derechamente no impactan para nada en la narrativa central. De hecho, si no fuera por la protagonista del accidente inicial, por la protagonista del presente o por uno que otro personaje que tiene cierto carisma, yo hubiese estado desconectado de toda la historia central, porque los personajes en general no son memorables, no tienen ninguna faceta interesante, no son atractivos. En mayor medida son simplemente arquetipos que tienen un par de diálogos y nada más. Es por esto que yo realmente me impacto cuando leo reseñas que colocan a los protagonistas de esta película como los mejores de toda la saga, cuando yo perfectamente elegiría a los de la tercera, a los de la quinta o incluso a los de la primera con todo y clichés. De hecho, si alguien viene y me dice que los personajes de esta película son mejores que Wendy en Destino Final 3, yo simplemente apago todo y me voy para la casa. No hay nada que discutir aquí. Y por último, pero no menos importante, la segunda mitad de la historia es bastante predecible. En otras palabras, la primera mitad construye un misterio que se siente refrescante, como ya mencioné, pero la segunda mitad abandona todo eso para caer en dinámicas que ya conocíamos. Por ende, aunque el tercer acto de la película tenga buen ritmo y sea intenso, al final del día cae en los mismos puntos de todas estas películas, lo que le quita sorpresa y decepciona de cara al potencial de la premisa. Incluso hay algunos momentos de la historia
que parecen autosabotear un poco la lógica interna de la película. Entonces, repito, había potencial aquí, era interesante la nueva premisa, eran interesantes algunas dinámicas entre personajes, pero cuando llega la segunda mitad caemos en dinámicas que uno ya podía esperar, en dinámicas que no son sorpresivas, y para hacer una sexta entrega dentro de una saga, creo que uno como espectador perfectamente puede exigir más. Y es por esto y todos los otros puntos negativos que acabo de comentar que en mi opinión Destino Final Lazos de Sangre no es ni de cerca la mejor película de la saga. Creo que Destino Final 3 tiene mejores personajes, tiene muertes más memorables, Destino Final 5 tiene todo un tercer acto que agregaba un antagonista real y luego tenía un plot twist en los últimos 5 minutos. O sea, hay otras películas dentro de esta saga que son mucho más interesantes, que son mucho más arriesgadas que lo que vemos en esta secuela. Así que, a todas luces, yo no me considero partidario del grupo que alaba esta película al 100%. Pero bueno, díganme ustedes ahora en los comentarios qué opinan de esta secuela. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen que es la mejor de la saga, la peor de la saga o está en un término medio? ¿Qué opinan de las muertes? ¿Qué opinan de los personajes? Absolutamente todo para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido.